¿Ya conoces las publicaciones del Centro Olof Palme? Te invitamos a conocer Seguridad Amplia o Militarización, rumbo a una agenda de seguridad nacional para México. Bajo la autoría de 10 especialistas, coordinados por María Cristina Rosas. En esta obra aprenderás sobre todo lo relacionado entre seguridad nacional y emergencias sanitarias, seguridad privada, seguridad alimentaria, consumo de estupefacientes, ciberseguridad, seguridad aeroespacial, seguridad espacial, y el binomio seguridad y desarrollo, entre muchos temas más. Adquiere ya, Seguridad Amplia o Militarización, rumbo a una agenda de seguridad nacional para México. Envíanos un mensaje a través de nuestras redes sociales para adquirir esta, y otras obras del Centro Olof Palme México. Contáctanos hoy mismo. Estoy muy agradecida por la invitación a moderar esta mesa a un año del conflicto Rusia-Ucrania. Estoy muy contenta de estar aquí, le agradezco mucho a los ponentes que se encuentran aquí. Es una mesa muy diversa que se tratarán temas como el tema energético, el tema alimentario y las sanciones comerciales. Entonces voy a comenzar leyendo las semblanzas curriculares de cada uno de los ponentes. Para empezar, Juan Arellanes es licenciado en Geografía y maestro en Planeación Urbana por la UNAM. Es doctorando en Seguridad Internacional en la Universidad de Anáhuac, México. Se encuentra trabajando una tesis doctoral sobre seguridad energética global. Tiene experiencia de 24 años en docencia y en consultoría en análisis territorial y urbano, más de 50 ponencias en eventos académicos nacionales e internacionales y más de 25 conferencias igualmente. Es analista geopolítico en programas de radio de Grupo Fórmula, Grupo Radio Centro, Radio UNAM, Radio Anáhuac y Antena Radio, así como en el programa de televisión Vértice Internacional del Canal del Congreso. Desde 2008 se desempeña como coordinador académico de área y como profesor de geopolítica en la licenciatura de Relaciones Internacionales de la Universidad Anáhuac, México. En 2011 fundó el Centro Anáhuac de Investigación en Relaciones Internacionales y actualmente coordina el Centro Interdisciplinario Anáhuac de Energía y Sostenibilidad. Por otro lado, el doctor Agustín Rojas Agustín Rojas es doctor en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, académico asociado de tiempo completo definitivo en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, en las unidades de investigación de Economía Urbana y Regional de Economía del Sector Agroalimentario. Es profesor de la licenciatura en Urbanismo en la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Ha sido ganador del Premio Anual de Investigación en Economía Agrícola, Dr. Ernest Feder, en las ediciones 2017 y 2020, y de una mención honorífica en el Premio Maestro Jesús Silva Herzog 2019. Sus líneas de investigación son industria de alimentos y bebidas, producción, abasto, distribución y consumo agroalimentario, seguridad alimentaria, alimentación y salud, economía urbana y regional. Por último, la doctora María Cristina Rosas es profesora titular C de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM desde hace 35 años.
Es doctora en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. También es doctora en Estudios Latinoamericanos por la misma institución. Es maestra en Paz y Resolución de Conflictos por la Universidad de Uppsala, Suecia. Cuenta con especialidades en epidemiología analítica y en diplomacia para la salud global por la Facultad de Medicina de la UNAM y la Escuela de Altos Estudios Internacionales en Ginebra, Suiza, respectivamente. Es autora de un centenar de libros sobre negociaciones comerciales internacionales, así como en tópicos relacionados con la seguridad nacional e internacional y la política global, entre ellos las relaciones internacionales en el siglo XXI, las operaciones de mantenimiento de la paz, en mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas en el siglo XXI, lecciones para México, China en el siglo XXI hacia una nueva bipolaridad, Los Simpson, sátira, cultura popular y poder suave, y entre otros. Ha sido miembro del panel de expertos de la Comisión Ambiental para América del Norte del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Es también miembro del Consejo Consultivo de la Agencia Espacial Mexicana. Es presidente del Centro de Análisis e Investigación sobre Paz, Seguridad y Desarrollo Olof Palme, ganador en 3 ocasiones del Premio en Investigación Económica Maestro Jesús Silva Herzog, otorgado por el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, y la distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos 1999, al igual que el Premio de Periodismo Rosario Castellanos por parte de la Asociación Mundial de Mujeres Periodistas y Escritoras. En 2022 fue distinguida por el Premio Universidad Nacional en Docencia en Ciencias Sociales por la UNAM. Es consultora de organismos internacionales y gobiernos en torno a negociaciones comerciales internacionales y gestión de riesgos. Es perteneciente al Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2, por parte de la UNAM, tiene la categoría Pride D y es columnista de diferentes revistas. Les agradecemos mucho a todos los ponentes y sin más, vamos a dar inicio a esta mesa. Si gusta comenzar el maestro Juan Arellanes con su presentación. Muchas gracias. Hola, muy buenos días. Pues un agradecimiento enorme a la doctora María Cristina Rosas por la invitación a participar en este panel. Y solamente tengo una duda. ¿Tengo 15 o 20 minutos para? Ok. Voy a ir midiendo el tiempo para no extenderme demasiado. Si gusta, yo se lo voy midiendo y le voy a ir dando avisos antes de que se termine su tiempo. De acuerdo, muchísimas gracias. Bueno, comienzo entonces. Hablar de los impactos energéticos como consecuencia del conflicto entre Rusia y Ucrania un año después puede abrir la caja de Pandora y podemos estar hablando sobre estos impactos durante muchas horas o durante muchos días o hacer seminarios completos. Así que voy a tomar un atajo, me concentraré concretamente en los impactos energéticos en Europa y más específicamente en Alemania, y me referiré sobre todo a los impactos derivados de las disrupciones en las importaciones de gas natural. Mencionaré muy brevemente al petróleo y otro tipo de impactos energéticos, pero insisto en que el tema es demasiado amplio como para intentar cubrir los impactos en su totalidad. Bueno, comenzamos de la siguiente manera. Primero, la Unión Europea, es decir, el conjunto de 27 países, ya sin contar al Reino Unido, aunque no era formalmente Unión Europea al finalizar la Segunda Guerra Mundial, sino que hubo un proceso de consolidación, ha estado consumiendo energía de forma creciente en las últimas décadas. Lo que se muestra en la gráfica es el consumo de energía primaria medida en exajoules de este conjunto de 27 estados y se identifica un crecimiento exponencial en el consumo de energía
sobre todo en las décadas de 1960 hasta la de 1970. Posteriormente hay un crecimiento más lento y ondulado en las décadas de entre 1985 y la crisis financiera de 2008, y a partir de la crisis financiera, la Europa en general está decreciendo en consumo energético. Además, es bastante evidente que cuando se producen disrupciones energéticas, ya sea por impactos geopolíticos, por la crisis financiera o incluso por la pandemia, se generan importantes caídas en el consumo. ¿De qué forma está conformado este consumo de energía primaria? El petróleo es el rey, sigue siendo el rey no solamente en Europa, sino en todo el mundo. El petróleo es el energético más consumido en el mundo, aún en la Europa, que se ha esforzado tanto por hacer una transición energética, sigue dominando. También podemos ver cómo el carbón cayó sustancialmente, sobre todo desde finales de la década de 1980, y ha habido un crecimiento rápido y sostenido del consumo de gas natural, la curva en color amarillo. Aunque la energía nuclear también creció de forma importante, desde principios de este siglo se ha estancado e incluso ha decaído por un conjunto de circunstancias que no podemos profundizar ahora, y el crecimiento de las renovables ha sido exponencial, ha sido acelerado. Exponencial en realidad fue el crecimiento del consumo del petróleo en los años 60. Esto sí es un crecimiento exponencial. El crecimiento de las renovables es un crecimiento acelerado, pero sin la velocidad suficiente como para poder hablar abiertamente de una transición energética. Este es el panorama actual del consumo de energía primaria en la Unión Europea. Ahora bien, si nosotros comparamos la situación en 1965 con la situación en 2021, podemos ver que hay cambios importantes. Por ejemplo, el carbón ha disminuido sustancialmente su importancia. El gas natural de alguna manera ha desplazado al carbón. La nuclear ahora, a pesar de que esté estancada, representa más del 10% de todo el consumo de energía de la Unión Europea, y por supuesto ya destaca ahora la presencia de las renovables. Y sin embargo, si nosotros observamos el conjunto de petróleo, carbón y gas natural, Europa definitivamente sigue atada a los combustibles fósiles. Quiero comparar el consumo de energía primaria de la Unión Europea, que es la curva azul que ya había presentado anteriormente, con el consumo de Alemania. Alemania pasó de representar casi una tercera parte de todo el consumo de Europa en 1965 a representar ahora solo una quinta parte en 2021. Ambos consumos han disminuido a partir de la crisis de 2008. Cuando hacemos un zoom al consumo de Alemania, podemos ver que hay una situación bastante peculiar. Alemania alcanzó su máximo consumo de energía en 1979. A partir de entonces ha ido decayendo y ha habido varios momentos, especialmente entre 2006 y 2009 y también entre 2017 y 2020, en que la caída del consumo de energía ha sido muy acelerada. Solamente para contrastar, Alemania consumió menos energía primaria en 2021 que en 1970. Esa es la idea de la línea punteada que agregué para ver que está consumiendo Alemania menos energía que hace 50 años. Alemania también tiene una estructura de consumo muy parecida a la de la Unión Europea, con algunas diferencias importantes. La renovable tiene más importancia. Alemania, con su política de la Energiewende, hizo un enorme esfuerzo, sobre todo en la última década, y aún así, las renovables son la tercera fuente energética en Alemania. El petróleo sigue siendo dominante en Alemania, el gas natural en segundo lugar, y aunque las renovables apenas pudieron rebasar al carbón en 2019, las renovables aparecen en tercer lugar del consumo en Alemania. Este es el panorama, la radiografía general, y podemos ver el color verde de las renovables todavía demasiado pequeño en comparación con el consumo, el conjunto del consumo de energía primaria. Ha habido esta transformación importante en los últimos 50 años. Aquí es bastante más notable
por la presencia de las renovables y sin embargo Alemania sigue atada a un esquema de combustibles fósiles cuando sumamos petróleo, carbón y gas natural. Ahora bien, también podemos señalar que si nos concentramos en el gas, que como señalaba es el energético en el cual quiero poner más atención en esta ocasión, podemos observar la curva de importaciones de gas realizadas por la Unión Europea. Podemos ver un crecimiento importante desde 1990 hasta la crisis de 2008 y desde entonces las importaciones de gas se han estancado. Han oscilado alrededor de los 370,000 millones de metros cúbicos anuales. Si observamos quiénes abastecen de gas a la Unión Europea, destaca definitivamente Rusia. Esa gráfica representa el total de gas importado entre 1990 y 2021. Rusia abastece el 40% de todo el gas que consume la Unión Europea, seguido por Noruega, que es mucho menos de la mitad que Rusia. En tercer lugar, Argelia. En cuarto lugar, Países Bajos. Pero además debemos señalar que mientras que la proporción de gas importado de Rusia creció de manera muy importante en la última década, las importaciones desde Noruega, desde Países Bajos, están decreciendo aceleradamente. Y la razón es simple. Las reservas de gas de Rusia son mucho más grandes que las de Noruega y las de Países Bajos, y la producción, tanto en Países Bajos como en Noruega, está decayendo y están decayendo, por lo tanto, también su capacidad exportadora. Esta es la radiografía, por así decirlo, de las importaciones de gas de la Unión Europea, y el color azul oscuro que representa a Rusia sigue siendo claramente dominante hasta 2021. A pesar de un importante intento de diversificación. Obsérvese, por ejemplo, que desde el año 2017, en color rojo, los Estados Unidos ya empiezan a aparecer como un abastecedor de gas para Europa. Esto es lo que ocurre en Alemania. En Alemania la situación es aún más marcada. La dependencia hacia Rusia es más elevada que para el conjunto de la Unión Europea, aunque Países Bajos y Noruega también participan de forma importante. Rusia es dominante y, a diferencia de la Unión Europea, Alemania no tiene tanta diversificación de abastecedores. Y la razón es bastante simple. Alemania no desarrolló una capacidad de licuefacción de gas para recibir gas natural licuado, porque decidió apostar por la construcción de gasoductos. Ahora bien, si nosotros pensamos en el gran exportador que ha sido Rusia, podemos observar la curva de exportación de gas por gasoducto, que es la línea azul, en contraste con la capacidad exportadora rusa de gas natural licuado, que es la línea roja. Entonces, evidentemente, la mayor parte del gas exportado por Rusia viaja a través de gasoductos, pero desde el año 2017, Rusia emprendió un ambicioso proyecto de capacidades de exportación de gas natural licuado que se estancó con la pandemia en 2020. Aún así, podemos observar que el destino de las exportaciones de gas ruso por gasoducto claramente domina Europa. En segundo lugar, los antiguos miembros de la Unión Soviética, la Comunidad de Estados Independientes, y Asia-Pacífico es una región que apenas empieza a ser abastecida por gasoducto, dado que no se había construido infraestructura de esta naturaleza, sino hasta muy recientemente. Cuando vemos la situación no por regiones, sino por países, podemos ver que China empieza a tener su aparición solamente hasta 2020 y 2021 como un país importador de gas ruso por gasoducto, y Alemania ha sido el país dominante en recibir el gas ruso por gasoducto. Pero, como comentábamos, Rusia también exporta gas por medio de tanques, buques de gas natural licuado, y en este caso, como podemos ver en los tonos amarillos, Asia-Pacífico es claramente el mercado ruso del gas natural licuado. Destaca no solamente China, sino Japón es posiblemente el mercado más importante para Rusia, y también tienen importancia Corea del Sur, Taiwán e incluso la India.
En el caso del gas natural licuado, Europa recibe una porción minoritaria de parte de Rusia, pero quiero señalar que en los años previos al inicio de la guerra, Rusia ya estaba exportando también gas licuado a Europa. Ahora bien, si nosotros vemos de dónde importa el gas a Alemania, como ya les había mencionado, claramente domina Rusia, mientras que Países Bajos y Noruega están claramente en declive. Esto creó una situación muy vulnerable para Alemania por su elevado nivel de dependencia hacia las importaciones de gas ruso. Aquí lo podemos ver en términos porcentuales y podemos ver que en una fecha tan reciente como 2021, Rusia abasteció prácticamente el 70% de todas las importaciones de gas de Alemania. Ahora bien, si nosotros observamos la información más reciente, tenemos información ya no año por año, sino mes por mes. Eurostat publica información todavía no confirmada, pero datos preliminares de importaciones mensuales de gas. Y si nosotros observamos la situación a partir de 2018, observamos una situación peculiar. Como pueden ver en esta gráfica que representa a el conjunto de países desde los cuales Alemania se abastece de gas, aparecen varios países en color azul. La base sigue siendo Rusia, por lo menos hasta julio del año pasado, y pueden verse otros tonos azules para países de Europa Oriental o Europa Central, como la República Checa, Austria, Polonia, que en realidad no son productores de gas, son reexportadores de gas. Y en realidad lo que hacen es reexportar el gas ruso hacia Alemania. Estos países no tienen una capacidad ni productiva ni exportadora de gas. Entonces es gas ruso, por eso lo he puesto en tonos azules, reexportado a través de estos países hacia Alemania. Podemos ver también el papel que ha desempeñado Noruega y en color rojo y Países Bajos en color amarillo. Aquí quisiera llamar la atención sobre los últimos meses. A partir del inicio de la operación militar especial, como la llama Vladimir Putin, a partir del 24 de febrero del año pasado, observamos que Bélgica empieza a tener una aparición importante. Y esto es extraño porque nuevamente Bélgica tampoco tiene una capacidad productiva ni exportadora. Lo que ocurre aquí es que en realidad Bélgica sí tiene capacidades de recibir gas natural licuado y empieza a importar gas natural licuado de los Estados Unidos, lo regasifica y lo canaliza por gasoducto hacia Alemania. Y es por eso que Bélgica empieza a adquirir importancia a partir de febrero del año pasado, lo podemos ver en el color verde. Y también está señalado la fecha aproximada del sabotaje contra el gasoducto, contra las dos líneas del gasoducto Nord Stream en septiembre del año pasado. Y podemos entonces observar el colapso de las importaciones de gas desde Rusia para Alemania. Empiezan a disminuir, sí, claro, desde el inicio de la guerra, pero es a partir del sabotaje contra Nord Stream cuando estas importaciones llegan prácticamente a cero. Aquí el resultado de la guerra es más que evidente. Ahora bien, si nosotros miramos con un poco más de atención al interior de Alemania, podemos identificar algo interesante. Primero, ¿de qué manera se compone el abastecimiento de gas que realiza Alemania? Hay tres componentes que podemos identificar. El primero es la producción interna de Alemania, que está representada en color rosa. Es minoritario, en realidad es insignificante y no tiene capacidad de crecer. Se mantiene plano y tiende ya incluso a decrecer. Entonces, Alemania dentro de poco perderá sus capacidades de producción, que realmente representan un porcentaje muy bajo de su abastecimiento. La mayor parte del gas que abastece Alemania es un gas de importaciones y como ya vimos, hay tres estados que son los principales abastecedores de Alemania. Claramente, en primer lugar, Rusia, en segundo lugar, Noruega y en tercer lugar, Países Bajos. Y luego tenemos una serie de variaciones en color verde que se refiere al saldo anterior, es decir, a las existencias en stock que quedan
en reserva de las importaciones de meses anteriores. Entonces, podemos observar un patrón bastante interesante en el consumo de gas de Alemania. Obsérvese que se forman picos, sobre todo en los meses más fríos. El pico se empieza a formar desde diciembre, alcanza su mayor altura en enero o en febrero y luego se reduce hacia la primavera. Entonces, podemos ver el pico de abastecimiento de Alemania en el invierno, los primeros meses de 2019, luego baja el consumo durante el verano, vuelve a haber un pico en 2020. Este pico es bastante bajo, claramente afectado por el confinamiento. Y también observamos que en 2021 vuelve a formarse un pico en el invierno, aunque un poquito menos elevado. ¿Qué ocurre en 2022? En 2022 el abastecimiento de Alemania ya está más limitado, se tiene que echar mano de las reservas de gas acumuladas en meses anteriores y empieza a decaer el volumen de importaciones, como ya lo habíamos mostrado. Y aquí está señalada también la fecha del sabotaje contra el gasoducto Nord Stream, que lleva a un nivel extremadamente bajo el abastecimiento de gas para Alemania en los últimos meses, al menos hasta diciembre de 2022. También he agregado la curva de importaciones desde Rusia para que observemos cómo a partir de mayo, junio del año pasado caen prácticamente a cero, bueno, caen bastante bajo y a partir de septiembre con el sabotaje del gasoducto se paralizan. Ahora bien, ¿cómo consume, cómo utiliza su gas Alemania? Lo que observamos en la curva negra es el suministro total, es decir, es la figura anterior representada por las barras rosa, amarillo y verde. Ahora está representada en este gráfico con la curva de color negro. Luego tenemos la TPS, el Total Primary Energy Supply, el total de energía primaria de gas con el que cuenta Alemania, es decir, cuando a la curva negra, que es el suministro completo de gas, le restamos las exportaciones. Esto es importante. A partir de que empezó a llegar gas a Alemania por el gasoducto Nord Stream, Alemania se convirtió en un nodo de redistribución de gas hacia otros estados de Europa Occidental, incluso hasta el Reino Unido, incluso a Países Bajos, a Francia, a Bélgica. Muchos países reciben gas ruso por medio de Alemania. Estas exportaciones alemanas son en realidad reexportaciones de gas ruso. Entonces, si al suministro total de Alemania le restamos las exportaciones, tenemos la energía total primaria, que es la curva morada. Y si a esta curva morada le restamos el volumen de gas utilizado en transformación, es decir, básicamente en la producción, en la generación de electricidad y en la generación de calor, lo que tenemos es que nos queda el consumo final, que es la curva verde. Y esta curva verde se refiere al consumo de los sectores doméstico, comercial e industrial de Alemania. Y esta curva verde tiene también picos estacionales, porque es siempre en invierno cuando más se consume gas en Alemania. Y observemos que en el último invierno, en el último noviembre, diciembre del año pasado, el consumo final ya está bastante por debajo de los años anteriores, ¿no? Este consumo de 2020 puede considerarse bajo por el efecto de la pandemia, pero en 2020, 21 y 22 parecía recuperarse y sin embargo a finales del año pasado el consumo final en Alemania ya está claramente reducido. Una de las preocupaciones del gobierno alemán al aplicar sanciones contra Rusia y disminuir su importación de gas desde Rusia, era cómo repartir el costo de esa disminución de las importaciones al interior del país. Y por supuesto, se habló mucho de aplicar subsidios para que los hogares no enfrentaran una situación de penuria durante el invierno y se iban a dar subsidios para mantener el consumo de gas en los hogares, incluso para algunas empresas. Sin embargo, el sector que ha resentido más la disminución del consumo de gas en Alemania es justamente el sector industrial. Y la razón no tiene que ver tanto con que no haya gas,
sino sobre todo con lo elevado que es el precio del gas. Si nosotros observamos esta curva de precio, observamos la evolución mensual del precio transfronterizo del gas natural en Alemania, medido en euros por terajoules. Observemos que durante 2018 y hasta el verano de 2021, los precios se mantuvieron alrededor de 5.000 euros por terajoules. Incluso durante la pandemia, durante el confinamiento, marzo cayeron los precios. Junio de 2020 el precio era extremadamente bajo y sin embargo observamos que la elevación del precio del gas antecede a la invasión rusa a Ucrania. El precio empieza a elevarse desde el otoño de 2021 y cuando se produce la invasión rusa en febrero de 2022, se produce un repunte muy acelerado, pero no podemos desdeñar esta importante elevación que es mucho más que una duplicación, es casi una triplicación en el precio en los meses anteriores a la invasión. Entonces, hay que tener mucho cuidado y hay que ser muy precisos en la identificación de las fechas, porque no toda la elevación del precio obedece al conflicto y a las sanciones. Sin embargo, podemos ver cómo el conflicto cataliza la elevación de precios y en el verano del año pasado se alcanzan precios verdaderamente exorbitantes de más de 40.000 euros por terajoules. Estamos hablando de 10 veces el costo de el promedio entre 2018 y 2020. Una multiplicación por 10 del costo. Entonces, el efecto más inmediato para la economía alemana, más que una escasez de gas, es una elevación de la factura energética y, preparándome para cederle la palabra a el doctor Rojas, les dejo un mapa sobre todos los impactos que hay en Europa, sobre todo en las plantas de fertilizantes químicos, cuyo principal insumo es el gas, y esta elevación de precios se está llevando desde detener la producción hasta el cierre definitivo de muchas plantas, lo cual se va a traducir en una escasez próxima de fertilizantes. Pero no es solamente la industria de los fertilizantes, sino la industria alemana en general la que se está viendo muy afectada. Y de hecho, Stefan Schneider, economista del Deutsche Bank, dice: cuando echemos un vistazo a la crisis energética actual en unos 10 años, podríamos considerar este momento como el punto de partida para una desindustrialización acelerada de Alemania. Volkswagen renunció a construir su planta de autos eléctricos en Alemania, se está instalando en China. BASF, el gigante de la industria química alemana con más de 150 años de tradición, ha decidido marcharse de Alemania y está dudando en relocalizar su producción, una parte en Estados Unidos, una parte en China, y en general la crisis industrial que amenaza a Alemania es muy severa, sobre todo porque el año pasado Alemania todavía pudo comprar gas a Rusia para llenar sus reservas, pero este año ya no está comprándole gas a Rusia. Dejo mi análisis hasta aquí. Muchas gracias. Sí, muchas gracias al maestro Juan Arellanes por su nutrida participación sobre este tema energético. Es muy interesante justamente cómo él aborda la dependencia justamente de Alemania y de la Unión Europea, pero sobre todo de Alemania, de este gas que es importado de Rusia, y cómo justamente los elevados precios que estamos viendo del gas no son producto necesariamente de este conflicto, sino vienen de años precedentes, así como las consecuencias, ¿no? Y una de las principales consecuencias que él aborda, o sea, de los principales sectores que han sido golpeados por estos elevados precios, es el sector industrial, y que esto está ocasionando una desindustrialización de Alemania. Le agradecemos mucho su participación y ahora le damos la palabra al doctor Agustín Rojas. Gracias.
tal? Gracias, Rebeca. Buenos días a todos. Pues antes que nada agradezco la invitación a la doctora María Cristina Rosas, quien amablemente me extendió una cruel invitación para participar en este evento que me parece muy importante, sobre todo porque se cumple un año, ¿no?, de un conflicto que pues obviamente tiene muchas dimensiones. Y bueno, en este caso, como el maestro Juan Arellanes adelantaba, pues uno de los elementos importantes, ¿no?, tiene que ver sobre todo en términos de la valoración y evaluación en este tiempo, pues sobre todo con la cuestión de los energéticos, ¿no? Y otro factor que en este caso pues voy a abordar tiene que ver principalmente con la cuestión de la seguridad alimentaria. Esto porque desde un punto de vista, pues vamos a llamarlo así, geopolítico, estas dos naciones cumplen un papel fundamental dentro del comercio agroalimentario internacional, ¿sí? Voy a proyectar una presentación, solamente les pido que me indiquen si se puede visualizar. ¿Sí? ¿Sí lo pueden ver? Muy bien. Bien, pues bueno, creo que la puedo amplificar. Denme un segundito y me indican para que se pueda apreciar un poco más algunas gráficas y datos. ¿Sí? Bueno, Sí. Perfecto. Pues voy a comenzar. Quisiera pues mencionar que en esta presentación, pues dentro del marco de la seguridad alimentaria hay muchos factores, ¿no?, que afectan la situación de un país, de una región, ¿no?, o de un bloque regional internacional en cuestiones de alimentación. Para el caso del conflicto entre Rusia y Ucrania, los efectos que tiene la seguridad alimentaria mundial, posteriormente para el caso de México, quisiera nomás centrarme en un tema que busco en este sentido mostrar, ¿no?, que es un poco romper este mito, ¿no?, que se tiene que para el caso de México, el conflicto entre Rusia y Ucrania ha generado fuerte turbulencia en situación de seguridad alimentaria, cosa que, pues, aunque muchos analistas han dicho que tiene o ha tenido, ¿no?, ya severos efectos, busco demostrar que no, ¿no? Y que esto tiene una fuerte, digamos, que obedece, vamos a decirlo así, a justamente este arraigo que tiene principalmente con el Telecán, ¿no?, en términos de la estructura alimentaria, ¿sí? Entonces buscaré hacer eso, pero antes obviamente vamos a conocer la estructura general de la situación de la seguridad alimentaria derivado del conflicto entre Rusia y Ucrania. Bueno, lo primero que hay que comentar es justamente qué es la seguridad alimentaria, ¿no? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de seguridad alimentaria? Retomo aquí el planteamiento básicamente de la FAO, ¿no?, que es la institución que pues al final se encarga de realizar las mediciones, no solamente internacionales, sino también de bloques regionales a nivel intercontinental. Y en estricto sentido, de acuerdo con esta institución, tenemos que la seguridad alimentaria se va a presentar cuando todas las personas en todo momento van a tener asegurado el acceso tanto físico como económico a una suficiente comida que sea nutritiva, segura, inocua y que le permita satisfacer a toda la población, ¿no?, sus necesidades alimentarias, acorde obviamente a una estructura de consumo preferencial, digámoslo así. Lo ideal sería que fuera arraigado desde el punto de vista regional territorial, ¿no?, y que eso permite al final tener una vida sana. La seguridad alimentaria, en ese sentido, pues obviamente también tiene ciertas amenazas, ¿no?, que tienen que ver sobre todo con factores internos, factores externos. Entre los factores internos obedecen más a la situación, digámoslo así, de una nación o de una región, ¿no?, y que tiene que ver sobre todo con el tipo de políticas que se implementan desde el punto de vista económico, ¿no?, las crisis que enfrentamos, ¿no?, como país principalmente, las condiciones socioeconómicas como son el empleo, el nivel de ingresos, factores naturales, ¿no?, que pueden mermar las condiciones de producción agroalimentaria, la política alimentaria, ¿no?, que tanto se esté considerando la alimentación como una condición de seguridad nacional, el saldo sobre todo de la balanza agropecuaria, es decir, qué tan comprometidos estamos en términos de lo que producimos, lo que exportamos, pero también lo que consumimos, ¿no?, y qué tanto está vinculado también eso, ¿no?, con las cuestiones que tienen que ver con las posibilidades de poder hacer frente a los saldos, ¿no?, en este caso del comercio agroalimentario. Y finalmente, algo importante que hay que decir para México, que señalaré al final, es que tiene que ver sobre todo con la estructura alimentaria y la calidad de la alimentación que tenemos. Es el tipo de oferta que tenemos, las cantidades que consumimos, y desde ese punto de vista también la relación que habría en esta vinculación de la oferta con el consumo. No obstante, por el lado de factores externos tenemos también elementos primordialmente que tienen que ver con el comercio agroalimentario, ¿no?, sobre todo en términos de la apertura comercial, qué tanto grado de industrialización tenemos, ¿no?, si tenemos, por ejemplo, también zonas de producción agrícola, o si somos dependientes, ¿no?, de las importaciones, ¿no? Algo importante también es la especulación de mercados
internacionales, ¿no? Los llamados commodities, que pues pueden oscilar los precios a partir de factores como son justamente, ¿no? Guerras, ¿no? Y conflictos armados como el que en este caso abordaremos entre Rusia y Ucrania, y factores que tienen que ver ya con condiciones climatológicas, ¿no? Efectos del cambio climático, así como la compra de tierras, por ejemplo, que hoy está de moda en Sudamérica, de países altamente desarrollados que buscan asegurar, ¿no?, su suficiencia en términos de la producción y el consumo de alimentos, aunque estén produciendo fuera de sus marcaciones territoriales, ¿no? Bien, bueno, aquí ¿qué tenemos? Básicamente la primera idea es tener un conocimiento de qué es lo que representa, cómo se está estructurada, ¿no?, justamente la parte económica de Rusia. Vemos que en términos de su estructura de relación exportaciones e importaciones, pues básicamente Rusia lo que tiene es una fuerte producción de combustibles, como mencionaba el doctor Arianes, ¿no? Sobre todo cuestiones que tienen que ver con gas, fertilizantes, ¿no? Es lo que domina. Esto también está relacionado con las manufacturas, productos que están exportando que son los bienes manufactureros, pero también con productos agrícolas, ¿no? Entre estos, quisiera mencionar que pues, estas exportaciones también tienen una alta concentración, como mencionaba el maestro Llanes, pues sobre todo también esta relación de comercio tiene que ver con la Unión Europea, ¿no? Después, obviamente, en un porcentaje considerable con China, ¿no?, con Bielorrusia, Reino Unido, y un conjunto de países que al final tienen una menor participación, pero que están representando cerca del 33% de las exportaciones rusas. En el caso de sus importaciones, lo que importan son más manufacturas. Casi la estructura de productos agrícolas se corresponde con su capacidad de exportación, aunque tiene un déficit, digamos, de un punto 5 porcentual, pero también importa en menor cantidad de combustibles, ¿no? Y esto obviamente también tenemos el destino justamente de estos productos, pues tiene que ver nuevamente con la Unión Europea, con China, con Estados Unidos, así como con Bielorrusia, Corea y otro conjunto de países que en menor, pues digamos, medida también están participando dentro del conjunto, ¿no?, de la estructura económica rusa. En el caso de los alimentos, aquí quisiera mencionar, ¿no?, que en cuestiones de producción, pues obviamente como se ha adelantado pues la presentación, la mayor capacidad productiva que tiene Rusia tiene que ver con cereales, ¿no? Estamos hablando también con granos básicos y con granos de tipo industrial, que son empleados para procesos industriales, pero que al final son importantes no solamente en términos del consumo directo, ¿no?, sino también para procesos de transformación y también para elaboración de otro tipo de productos agroalimentarios con mayor grado de sofisticación. Aquí lo que domina es el trigo, ¿no? Rusia y Ucrania son básicamente los países que estarían aportando con más del 30% de la producción de trigo, y por tanto aquí sí hay una fuerte dependencia en el comercio internacional, ¿no?, sobre todo la dependencia con otros países, ¿no?, aunque también tienen pues una fuerte producción de azúcar, leche, ¿no?, cebada, semilla de girasol, ¿no?, para los aceites, maíz, ¿no?, que es importante, y también otro tipo de carnes, además de las patatas. En el caso de las exportaciones, pues obviamente vemos que lo que domina nuevamente es el trigo, la cebada y el maíz, los granos, ¿no?, básicos, aunque también tiene fuerte presencia el aceite, ¿no?, tanto en términos de girasol, como algunos otros elementos que tienen que ver con procesos, repito, industriales, como son la soja, ¿no?, y los aceites de colza, principalmente para procesos que tienen que ver con, pues ya solamente la cuestión de alimentación, por ejemplo, de ganado, o también para otro tipo de transformaciones de la industria alimentaria. En el caso de Ucrania, digamos así, aquí se volca un poco la situación, porque vemos que tiene una fuerte producción agrícola, ¿no? De hecho, Ucrania estratégicamente en términos de la producción alimentaria tiene una de las mayores reservas de tierras negras, que son las más fértiles a nivel mundial, y por tanto tiene una fuerte producción primaria, seguida de las manufacturas, en términos de exportación, y también de combustibles y productos mineros. En ese sentido también, pues obviamente el mercado de destino de esas exportaciones son la Unión Europea, China, Turquía y la India. Y también en menor medida otros países que están no solamente en Europa, sino también en África y en Asia, ¿no? En el caso de sus importaciones, de igual manera que Rusia, pues tiene una fuerte dependencia de las manufacturas, casi una estructura semejante a la cuestión que tiene que ver con Rusia, con casi 12%, ¿no?, de productos agrícolas, pero en menor medida otros elementos y los combustibles, ¿no?, que son. En ese sentido también la estructura está dada por la destino, ¿no?, del mercado de la Unión Europea, China, Bielorrusia y Estados Unidos. Aquí hay que decir que, nada más como un dato,
que quisiera adelantar, Ucrania se ha probado que podría alimentar simplemente con la producción de cereales a cerca de 500 millones de personas, entre 500 y 600 millones de personas. Estamos hablando que solamente Ucrania puede alimentar cerca, quizás, de un poco más o menos del 10% de la población mundial. ¿Sí? Entonces, este pequeño país pues, es estratégico en el comercio agroalimentario por esas razones. De igual manera, lo que vemos es que en su producción, ¿no?, interna tiene principalmente granos básicos, granos industriales, ¿no?, semillas, pero también productos, en este caso, que tienen que ver con lácteos, ¿no?, azúcar y un poco de hortalizas, ¿no?, sobre todo tomates frescos. En que todas sus exportaciones, pues obviamente también exporta, si su producción es fuerte en eso, tendrá que exportar los cereales de manera directa, ¿no? Destaca el maíz y el trigo, la cebada y el aceite de girasol, ¿no? Entonces, esto tiene una estructura semejante a la producción rusa, aunque aquí hay que decirlo, Rusia es la que domina en trigo, pero Ucrania tiene una fuerte presencia en el maíz, no solamente a nivel regional, sino también internacional. Bueno, pero ahora lo interesante, bueno, en conjunto, ¿por qué la guerra en estos dos países ha tenido cierta, o se dice, ¿no?, que a nivel internacional pues tiene cierta afectación en términos de la seguridad alimentaria? Pues eso tiene que ver principalmente con que en conjunto estos dos países proporcionan cerca del 19% del suministro de cebada, un gran importante tanto por el consumo para procesos de transformación de la industria de alimentos y bebidas, ¿no? El 14% del trigo, ¿no? Estamos hablando pues obviamente de una importante relación, ¿no?, de producción, exportación, y cerca del 4% del maíz del mundo, ¿no? Entonces el maíz, pues obviamente, sobre todo en Latinoamérica, que pues, se consume, pero también en otras regiones, ¿no?, de Europa. Bueno, en términos de los cereales, como mencionaba, en conjunto del resto, ¿no?, de cereales, aportan prácticamente un tercio, ¿no? Entonces, cualquier volatilidad y obviamente el conflicto derivado, volatilidad en la producción, me refiero, por ejemplo, por factores naturales, ¿no?, que pudieran ser algún tipo de sequía, inundación, lo que ustedes gusten y manden, pero particularmente el conflicto genera vulnerabilidad principalmente en estos cereales básicos, ¿no? Además de que la colza representa más del 52% del mercado mundial, o sea, estos son los que dominan y pudieran hacer, digamos así, mover los precios de manera repentina, ¿no? Y lo hicieron básicamente a partir del conflicto que se desató, ¿no? Y también obviamente la participación del aceite de girasol, ¿no? Entonces ven ustedes, básicamente esa estructura da cuenta de que dominan en términos de los granos básicos. Ahora, aquí algo importante en términos ya de la seguridad alimentaria, ¿no? Esos países, que hay que decirlo, ¿no?, regularmente están en la parte europea, ¿no? Y que están, digamos, así en África, ¿no? Pero que se caracterizan por ser los países, muchos de ellos pobres, ¿no?, con déficit alimentario, diría la FAO, porque no pueden asegurar una producción siquiera de alimentos básicos, porque no tienen condiciones climatológicas, y además tienen bajo suministro, y también hay que decirlo así, ¿no?, por sus condiciones geopolíticas, en ocasiones se ven mermados de la posibilidad de distribución de alimentos, son los que tienen una mayor, digamos, dependencia, ¿no? Particularmente esos que ustedes ven en el lado izquierdo, en la gráfica se muestra justamente cómo son dependientes netamente del suministro de esos dos países, ¿sí? El caso de, por ejemplo, Mongolia, ¿no?, que prácticamente, ¿no?, depende de las importaciones alimentarias, ¿no?, de Rusia. El caso de Georgia, por ejemplo, ¿no?, pero también Somalia, que depende de los dos países, y un conjunto también de países, Pakistán, Egipto, ¿no?, que aunque en menor medida, pero que tienen como una característica que por lo menos el 50% de esos países depende en más del 50% de las importaciones de alimentos básicos, estos, ¿no?, países, particularmente el trigo, ¿no? Entonces, este conflicto sí generó volatilidad e inseguridad alimentaria en este conjunto de países, porque son dependientes, porque no tienen ni en términos de posibilidades de producción, ni tienen un comercio diversificado para poder hacerse de otro tipo de productos, ¿no?, que perdón, otro tipo que no se pudieran hacer de esos productos con otros países, ¿no?, que pudieran haber sido también exportadores. Entonces, aquí sí hay una fuerte cuestión de inseguridad alimentaria mundial, ¿no?, que tiene que ver por este conflicto, y que particularmente también se vio complejizado por el incremento del precio de los fertilizantes, ¿no? Hay que decir que Rusia, particularmente, pues básicamente es el exportador, ¿no?, primario de fertilizantes nitrogenados, ¿no?, el segundo fertilizantes potásicos, ¿no?, y obviamente también
la restricción o no de la venta de ese tipo de fertilizantes generó condiciones de vulnerabilidad para emprender la producción en otros países que no necesariamente eran esos que estaban dependientes, ¿no? Netamente en términos de su estructura comercial, ¿no? Y pues hay que decir que en ese sentido, de acuerdo con informes que se dieron por parte de la FAO, en este año, pues gran parte de estos países sí padecieron situaciones de bajo suministro o de interrupciones inclusive en el suministro, ¿no? Donde tuvieron que inclusive presentarse situaciones de ayuda alimentaria, ¿no? Donaciones por parte de otros países y que al final, pues en cierta forma sí resintieron, ¿no? Bien, bueno, eso es en el contexto, digamos, de la inseguridad alimentaria mundial. Pero ¿qué pasa en el caso de México? Decíamos, ¿no? Se tiene el mito que en el caso de México también hay cosas de los fertilizantes, afectó la inseguridad alimentaria, ¿no? En el país para la producción, que hubo una baja que cerca del 30% de las importaciones, ¿no? De fertilizantes principalmente derivado del costo que se incrementó. Y bueno, lo que vemos aquí es básicamente una situación que mencionaba, tenemos ya acarreada, ¿no? Del 93 hasta aquí hasta 2020 que presentó los datos, pero que hemos tenido un déficit estructural, es decir, nosotros hemos tenido una fuerte dependencia alimentaria, ¿no? No hemos, cuando perdimos la autosuficiencia alimentaria con el cambio de modelo de desarrollo económico, lo que sucedió fue que cedimos la producción de granos básicos y de alimentos que el país realmente consumía, la población en México que estaban dentro de la estructura del patrón de consumo, y obviamente adquirimos un esquema de ventajas comparativas donde particularmente decidimos importar, ¿no? Fue una política de Estado importar alimentos porque salía más caro producirlos, fue lo que se dijo. Bueno, pero esta situación de la balanza alimentaria pues obviamente generó, digamos, como reflejo, ¿no? Como una forma directa, de manera correlacionada, pues obviamente un incremento de la dependencia mencionada de los granos básicos, ¿no? Y esto donde lo vemos particularmente en lo que comíamos, ¿no? En el arroz, en el frijol, en el trigo, ¿no? En la soya, en el maíz, en la avena. Y en algunos otros, digamos, pues frutas, por ejemplo, la manzana, ¿no? La papa, ¿no? Que es de uso recurrente, o que era de uso recurrente hace algunos años en la gastronomía mexicana, pero que al final, pues demuestra, ¿no? Que hay una fuerte, en este caso, dependencia, sobre todo de alimentos que el país debió seguir produciendo. Bien, pues esto entonces sugeriría que al final el efecto de Rusia y Ucrania pues, tendría que haber pegado, ¿no? En la estructura alimentaria nacional y sobre todo en el balance agroalimentario. No obstante, si ustedes pueden ver, aquí tenemos, por ejemplo, aquí la cuestión de las importaciones por bloques regionales, ¿no? En el caso, pues obviamente, como ustedes ven y digo, ¿no? Esas importaciones básicamente dependen de América del Norte y tienen que ver con el Telecán. Esa es la estructura que tenemos de importaciones, donde se ven los granos básicos, además de otros países, productos, ¿no? Que son parte, obviamente, de la balance, de las hojas de balance de consumo interno, pero obviamente regido, ¿no? Por la relación exportaciones-importaciones, ¿no? Del saldo. Entonces, como ustedes pueden ver aquí, lo que se muestra, pues obviamente que tenemos una fuerte relación todavía con América del Norte, aunque ha habido una importante presencia, ¿no? De otras áreas geográficas como es América del Sur, ¿no? Pero destaca sobre todo, por ejemplo, el efecto que ha tenido en ese sentido, pues, por ejemplo, el bloque asiático, ¿no? Particularmente con China, ¿no? Donde obviamente ese terreno, el comercio agroalimentario mexicano se ha diversificado, pero sobre todo destaca aquí, ven ustedes, ¿no? En el caso de la Unión Europea, pues obviamente una fuerte participación. Sin embargo, el resto de Europa, que es donde obviamente encontramos a Rusia y Ucrania, pues tiene una participación marginal, ¿no? Que es lo que ustedes pueden ver del lado amarillo. Entonces, obviamente, nosotros no dependemos de las importaciones de esos países, ¿no? Más allá de lo que se creía que este efecto también iba a tener fuertes implicaciones para la balanza, digamos, de consumo en México. ¿Y por qué? Porque realmente en el caso de los granos, pues básicamente los importamos a Estados Unidos, ¿no? Por la estructura del Telecán, del TEMEC ahora, perdón. Aunque hay una diversificación del mercado alimentario, que eso hay que decirlo, y por tanto, pues es importante señalarlo, ¿no? Pero ahora, si vemos esto, como mencionaba, por países, podemos básicamente que también, ¿no? Nuevamente es Estados Unidos y Canadá quienes dominan las importaciones, ¿no? De materias primas alimentarias, ¿no? China obviamente ha tenido de manera a la par de que ha bajado el comercio con Estados Unidos, el Telecán, crecido, además del resto de países. Pero ven ustedes también, Rusia y Ucrania realmente no se vislumbran en el escenario de ser directamente exportadores hacia México, y México importa muchas materias primas de cereales en estos casos de estos países, ¿no? Y bien, ahora, pues, ¿qué presento aquí? De manera muy rápida.
¿Qué es lo que tenemos de la situación de la inseguridad alimentaria en México? Rompimos ese mito, ¿no? De que si bien hubo efectos por los precios internacionales, no afectó tanto que el TEMEC, perdón, pues es donde tenemos realmente el comercio arraigado, ¿no? Y al final, gran parte, ¿no?, de lo que sí vimos como elemento nodal es el incremento en precios directos de mercancías, pero no sufrimos o padecimos, en cierto sentido, los precios de los fertilizantes, por ejemplo, porque el país básicamente dejó de producir, ¿no?, granos básicos y granos industriales, ¿sí? Lo que tenemos aquí en inseguridad alimentaria es un problema estructural que tiene que ver con este problema del saldo de la balanza, ¿no?, comercial agroalimentaria, pero también con otros factores, como mencionaba, ¿no?, que en este caso se vinculan con las condiciones de acceso económico, una caída de los salarios, crisis económica, desempleo, ¿no?, la imposibilidad de los hogares para poder consumir la canasta básica en su totalidad, ¿no?, se ha tenido que reducir la cantidad de alimentos que se consumen, se ha empeorado la calidad, ¿no? Pero también otro factor que hay que decir y que se probó a partir de la pandemia es que México no padeció, digámoslo así, de tener suministros regulares en términos de la disponibilidad alimentaria, ¿no? Entonces, el comercio se aseguró, si bien se importó más o las importaciones en la balanza han seguido creciendo, sobre todo de bienes básicos, pese a las propuestas que se han implementado para alcanzar la autosuficiencia alimentaria. El problema, digamos, de inseguridad alimentaria hoy en día se explica por dos cosas en México. Uno, esto que menciono, del acceso físico y económico, y la otra tiene que ver sobre todo con las condiciones de utilización biológica de los alimentos. La oferta alimentaria interna, altamente industrializada, ¿no?, que de acuerdo a unos indicadores, no lo presento en este momento por el tiempo, pero más del 60% hoy en día de la producción total en México, ¿no?, de alimentos y bebidas son de alimentos altamente industrializados, ultraprocesados, que en ese sentido tienen efectos en la salud y que están correlacionados, ¿no?, con el elevado consumo, en ese sentido, entre la población, y que de acuerdo con las encuestas de ingresos y gastos de los hogares, ¿no?, este crecimiento de los ultraprocesados se ha correspondido con mayor consumo de este tipo de productos, y también lo que ha tenido, ¿no?, es la baja de alimentos naturales. Estamos consumiendo menos cereales, menos maíz, menos trigo, y el que llegamos a consumir de forma, digámoslo así, es altamente industrializado, ¿no?, procesado. Y por tanto, aquí el efecto no ha sido directo. Se ha asumido de manera indirecta, sí, pero no tiene que ver, por ejemplo, en costos directos con productores, ¿sí? Y finalmente, pues esto obviamente se correlaciona con los altos padecimientos que tenemos en las epidemias de sobrepeso, obesidad, ¿no?, y diabetes que enfrentamos desde básicamente principios del presente siglo. Además, ya de manera muy, muy rápida hago el recuento. Ese es el punto del conflicto. Es importante, sí, sobre todo en países pobres, altamente dependientes de las importaciones de esos dos países, pero que al final, para el caso de México no es, ¿no?, por esto que presentaba, ¿no? Entonces, las repercusiones sí son internacionales, pero en México no las vemos de manera diferenciada, ¿no?, justamente como una secuela. Y esto obviamente, digo, depende justamente del acceso económico, ¿no?, que obedece a otros factores estructurales, y también por el rápido crecimiento de los productos ultraprocesados y el consumo y los efectos que tienen en la salud. Muchísimas gracias. Ok, muchas gracias. Le agradecemos mucho al doctor Agustín Rojas por su presentación sobre seguridad alimentaria. También invitamos al público aquí en la sesión de Zoom y en Facebook Live a darnos sus preguntas o a dar sus preguntas a cada uno de los panelistas. En cuanto a este tema del doctor Agustín Rojas, le agradecemos mucho clarificar esto de que a partir de datos, de que en realidad México no ha tenido efectos en la seguridad alimentaria debido a este conflicto. Es muy interesante, justamente derivado de que la dependencia económica de México es más hacia América del Norte y Asia, a partir de la entrada en vigor del Telecán, luego del TEMEC, y también en esto de que el 60% del consumo de alimentos es industrializado y son menos alimentos naturales en México. Es también muy interesante esto que plantea sobre cómo ha habido otros países, ¿no?, como Mongolia, Somalia y Eritrea, y otros países también en África y en Asia, cuya seguridad alimentaria sí se ha visto afectada por este conflicto debido a su gran dependencia
en la importación de productos agrícolas, tanto de Rusia como de Ucrania. Y bueno, ahora nuevamente le damos las gracias, y nuevamente invitamos al público a formular sus preguntas y damos la palabra a la doctora María Cristina Rosas sobre para que nos presente sobre sanciones comerciales. Muchas gracias, buenos días. Gracias a los colegas, al maestro Arellanes, al doctor Agustín Rojas por sus extraordinarias presentaciones. Yo me voy a referir a un tema poco estudiado en México, ha sido muy comentado en medios de información, la serie de sanciones que ha decretado Occidente contra Rusia a raíz de esta llamada Operación Militar Especial en Ucrania. Y yo voy a adentrarme un poco más en el tema, tratando de explicar el sentido de las sanciones, que son parte de lo que se conoce con el nombre de diplomacia de la coerción, si podemos ver la siguiente, y también para ver por qué son tan populares, ¿sí? Dado que pues vamos a encontrar que Estados Unidos hace un uso indiscriminado de ellos, pero no solo Estados Unidos, la Unión Europea las emplea, Canadá, Japón también, y por otra parte los países que son sancionados normalmente desarrollan contrasanciones, es decir, castigan a los que los castigan. Bueno, voy a ir muy rápido porque el tema es muy vasto y los tiempos no nos dan. Pero bueno, sobre el concepto hay poco consenso para caracterizar a las sanciones. Hay un montón de definiciones. Nosotros en general las podríamos caracterizar como acciones de castigo a una entidad, puede ser un estado, pero también puede ser un gobernante, puede ser una empresa, ¿no? Que incurren en un comportamiento que viola la ley o que es considerado lesivo. En este sentido, se justifican estas acciones para provocar un cambio de conducta del actor al que están dirigidas. La ONU, por cierto, cuando hablamos de sanciones que son decretadas por Naciones Unidas, esto lo hace normalmente el Consejo de Seguridad y se supone que son las sanciones más legítimas porque son o parten desde Naciones Unidas. La ONU no define a las sanciones. Lo que tenemos en la Carta de Naciones Unidas de manera conceptual lo podríamos inferir a partir de lo que establecen los artículos 39, 40 y 41 de la Carta, ¿no? El 39 dice que el Consejo de Seguridad determinará la existencia de toda amenaza a la paz, quebrantamiento de la paz o acto de agresión y hará recomendaciones o decidirá qué medidas serán tomadas de conformidad con los artículos 41 y 42 para mantener o restablecer la paz y la seguridad internacionales, pero en ningún momento se habla propiamente de sanciones, mucho menos se les define. Bueno, sobre los tipos de sanciones, y vamos avanzando, hay sanciones muy diversas, pueden ser amplias. En la historia del mundo reciente, en la historia del mundo del siglo XX para acá, donde hemos visto un uso cada vez más intenso de las sanciones. No es que las sanciones hayan surgido en el siglo XX, pero digamos hay un uso cada vez más frecuente en el siglo XX, después de la Primera Guerra Mundial y por supuesto después de la Segunda Guerra Mundial. Tenemos dos casos paradigmáticos, el de Sudáfrica durante el régimen del apartheid y las sanciones amplias contra Irak cuando invadió Kuwait el 2 de agosto de 1990, sanciones que se extendieron hasta principios del presente siglo, y estas sanciones amplias pues son muy criticadas porque se considera que tienen efectos indiscriminados. De ahí que ahora se hable de sanciones dirigidas o inteligentes, target o smart. Sanciones dirigidas, por ejemplo, a los gobernantes, porque se asume que si las diriges directamente a los gobernantes, esto tendrá menos efectos colaterales hacia civiles inocentes. Ya hablábamos de sanciones multilaterales, que son normalmente las que decreta el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, pero también hay organismos regionales que las decretan y desde luego tenemos montones de sanciones unilaterales, por ejemplo, ilustradas en la conducta de Estados Unidos como un instrumento muy socorrido en su política exterior. También lo hace Canadá, la Unión Europea, Australia, Nueva Zelanda, en fin. Si podemos ver lo que sigue. Los objetivos de las sanciones, como decíamos, son diversos
En general, se podría buscar desalentar la proliferación de armas de destrucción en masa y el empleo de misiles balísticos, como lo vemos en el caso de las sanciones decretadas por el Consejo de Seguridad de la ONU contra Corea del Norte. También se buscaría castigar violaciones graves a derechos humanos, como las sanciones que ha decretado Occidente contra China. Se buscaría desalentar la agresión armada, que es el caso que nos convoca hoy, la guerra de Rusia contra Ucrania. Se sanciona a Rusia para desalentar la agresión armada. También se usan para promover el acceso a mercados. Se acordarán que Donald Trump amenazó a México con sanciones económicas, con barreras al comercio, si no restringíamos la migración, y por eso México tuvo que convertirse en tercer país seguro. Y esto ya lo corroboró Mike Pompeo en su libro, ¿no? Sin avisarle a la embajadora Bárcena. Se armó todo un escándalo que estoy segura todos ustedes conocen alrededor de este tema. También las sanciones se usan para proteger al ambiente. Por ejemplo, Estados Unidos nos ha decretado embargos atuneros con el argumento de que matamos delfines cuando capturamos al atún, ¿no? Entonces, el argumento es ambiental. O también se puede castigar a los países porque contaminan y no tienen tecnologías, o no compran o adquieren tecnologías anticontaminantes. También las sanciones buscarían reemplazar gobiernos, ¿no? Entonces, los objetivos son múltiples, depende de lo que quieras hacer con ellas. Ahora, les quiero hablar de los tipos de sanciones. No las voy a explicar, no son lo mismo el boicot que el bloqueo, que el embargo. Hay diferencias entre cada uno de estas sanciones, pero simplemente las voy a mencionar y vamos a pasar ahora al tema de a quiénes van dirigidas las sanciones. Normalmente las sanciones pueden ir dirigidas a estados. Este fue pues el caso sobre todo en Guerra Fría, pero actualmente vemos esta tendencia a castigar a individuos como parte de la propuesta que les comentaba de tener sanciones más dirigidas o sanciones SMART, por ejemplo, dirigentes. Ahí pueden ver a los talibán, a los líderes del talibán, precisamente para reducir impactos colaterales contra civiles inocentes. Esta consigna de castigar líderes no toma en cuenta que los líderes podrían ensañarse contra su población precisamente por las sanciones, pero bueno, ese es otro tema, tampoco me da tiempo para desarrollarlo. Vamos a hablar ahora, la siguiente, del tema de por qué son tan populares. Bueno, hay varias razones por las que los países usan cotidianamente las sanciones y cada vez son más ocurridas en las políticas exteriores de las naciones. Primero, hay una renuencia, no en Rusia, claro, pero digamos en términos generales hay una renuencia al uso de la fuerza por parte de las naciones. Son el punto intermedio entre no hacer nada y emplear la fuerza ante una conducta percibida como indeseable por parte de algún actor. Entonces, cuando decretas sanciones, te ves como un actor internacional responsable, preocupado por la paz y la seguridad internacionales, ¿no? También las sanciones parecerían ofrecer una alternativa proporcional a desafíos en los que los intereses en juego son vitales. O sea, Estados Unidos tendría ganas de enfrentarse a Rusia, pero no lo va a hacer porque las consecuencias de un conflicto armado directamente con Rusia serían catastróficas. Entonces, usa las sanciones, ¿no? También las sanciones pueden generar consensos internos entre las fuerzas políticas de los países que las aplican. Este es un efecto en el interior de los países. Y la otra cosa es que se ha dicho que las sanciones se usan en lugar de la fuerza. En el caso iraquí, lo que vimos es que las sanciones se usaron simultáneamente con el uso de la fuerza, ¿ok? ¿Cuáles son los resultados de las sanciones? Primero les diría que no tenemos mecanismos para medir a manera de consenso cómo funcionan o si cumplen con sus objetivos. Existen discrepancias sobre cómo medir el funcionamiento de las sanciones. Las sanciones tardan en ser puestas en marcha y tardan mucho más en ser desmanteladas. Eso es lo que les puedo decir. También propician respuesta de parte de los sancionados, propician contrasanciones. Generan consecuencias colaterales contra civiles inocentes, por más que se diga que son inteligentes y que están dirigidas a los dirigentes y que se busca que no tengan impactos en civiles inocentes. Siempre hay impactos en los civiles inocentes. También, si las sanciones duran mucho, pueden generar resiliencia en el sancionado, que es lo que está pasando con Rusia. En un momento más me voy a referir a este tema. Y por otro lado, pueden revertirse también contra la entidad sancionadora y afectar negativamente a sectores económicos y el empleo del sancionador. Estados Unidos ha castigado tanto a Cuba, pero al final los estadounidenses están impedidos de hacer negocios en Cuba.
mientras que otros que no sancionamos a Cuba, hacemos negocios con Cuba, ¿no? Entonces, estas sanciones que decretó Estados Unidos contra Cuba desde los 60, son 60 años de sanciones, se han revertido contra el sancionador. Vamos a hablar ahora, a continuación, en estos gráficos, y podemos ver los gráficos de pasada. Nada más yo llamaría la atención de ustedes de la imagen que está en el ángulo inferior derecho. Estados Unidos es el país a nivel mundial que más uso intensivo hace de las sanciones. Ahí pueden ver a los países u organismos internacionales que sancionan. Tenemos a la Unión Europea, por supuesto, como sancionador, a Naciones Unidas también y a Canadá, pero el campeón de las sanciones es Estados Unidos, y ahí pueden ver algunos de los países más sancionados. Hasta 2019 Irán era el país más sancionado del mundo, Corea del Norte también era sancionado, Myanmar, Birmania y las Islas Fiji. Ahora sí, vamos a la historia de las sanciones contra Rusia. Déjenme contarles que el tema de las sanciones no es nuevo para Rusia. A Rusia la han sancionado desde que era Unión Soviética. Entonces, esto de que no sea algo novedoso para Rusia es un tema importante, porque Rusia en cierta forma se ha acostumbrado a ser sancionada, y esto genera capacidad de respuesta de Rusia ante las sanciones. En la historia de las sanciones contra Rusia o contra la Unión Soviética durante la Guerra Fría, podemos mencionar al famoso COCOM, que pues era el Comité de Coordinación para el Control Multilateral de Exportaciones Estratégicas, nacido entre el 45 y el 50, y que evitaba que Occidente le vendiera materiales y tecnologías sensibles a la Unión Soviética y sus aliados. Por ahí a Japón se le ocurrió venderle unos propulsores a la Unión Soviética y lo regañaron mucho en Occidente, porque gracias a eso la Unión Soviética pudo desarrollar unos propulsores de alta tecnología, ¿no? Pero, digamos, la COCOM afectó la adquisición de tecnologías que pudieran empoderar a la Unión Soviética en la Guerra Fría vis-a-vis Estados Unidos y las naciones occidentales. También en la Guerra Fría, Estados Unidos y 60 países más, como vamos a ver ahorita, boicotearon los Juegos Olímpicos de 1980 celebrados en Moscú. Este es el caso de sanciones culturales o deportivas. Y esto se hizo como protesta por la invasión soviética a Afganistán. Por supuesto, esto generó contrasanciones, lo que estábamos diciendo. La Unión Soviética boicoteó los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984, y varios países del bloque soviético siguieron a Moscú en no participar en las Olimpiadas de 1984 como represalia. También, como resultado de la invasión soviética a Afganistán en el 79, el gobierno de James Carter tomó una decisión sumamente polémica, que fue la de decretar un embargo de granos contra la URSS. Estados Unidos vendía granos a la Unión Soviética y súbitamente decide interrumpir la venta de granos, cosa que se ha documentado, se ha estudiado mucho este caso de qué pasó con estas sanciones de granos de Estados Unidos contra la URSS, y parece que le pegó mucho más a los productores estadounidenses de granos, porque súbitamente se quedaron sin un mercadote, y aparte la Unión Soviética empezó a buscar proveedores alternativos, y tanto la Argentina, de la dictadura esa terrible que tuvieron, Argentina le empezó a vender granos en grandes cantidades, y que creen también Canadá, uno de los aliados más importantes de Estados Unidos, empezó a vender granos a la Unión Soviética. Entonces la Unión Soviética al final pudo diversificar a sus proveedores, lo cual la volvió más resiliente, y en cambio en Estados Unidos dicen que esto fue un grave error de Carter, que a la postre le costó la reelección como presidente. Dicen que esta fue una de las razones más importantes. Yo no sé si sea la más importante, pero vale la pena analizarlo. A continuación nos vamos a épocas más recientes, y se acuerdan que la Unión Soviética, bueno, ya no la Unión Soviética, Rusia, la Federación Rusa, organizó los Juegos Olímpicos de Sochi, los Juegos Olímpicos de invierno, un poco también en esta lógica de organizar grandes eventos deportivos, de empoderar con poder suave a los países. Bueno, Rusia dijo: yo voy a hacer mis Juegos Olímpicos, después hizo una Copa del Mundo, como recordarán, y en la inauguración de las Olimpiadas de Sochi,
vimos sanciones políticas, diplomáticas. Ni el presidente Barack Obama ni el entonces vicepresidente Joe Biden asistieron a la inauguración. Primero porque en ese momento Rusia le había otorgado asilo político a Snowden, que ahora ya es ciudadano ruso, ¿se acuerdan? Y también en protesta por los ataques del gobierno de Putin a la comunidad LGTBIQ. Y bueno, en 2017 hubo más sanciones contra Rusia. El tema fue el atentado contra el exespía ruso, aquí lo pueden ver, Sergei Skripal, y su hija Yulia, que estaban en el Reino Unido y los envenenaron con Novichok. Se salvaron afortunadamente, pero esto desencadenó una serie de sanciones de parte del Reino Unido y también de Estados Unidos contra Rusia por el empleo de un agente químico. Acuérdense que hay una convención de armas químicas que prohíbe su uso, ¿no? Y Rusia es signataria de esta convención de armas químicas, aunque no había declarado las cantidades de Novichok que posee. Ya las declaró posteriormente, después de las sanciones que le aplicaron el Reino Unido y Estados Unidos. Ahora vamos a ver las sanciones que fueron decretadas con motivo de la operación militar especial de Rusia en Ucrania. Bueno, se dice que estas son las más amplias sanciones decretadas en toda la historia. La mayoría, si no es que todas, son sanciones unilaterales o regionales. Me permito recordarles, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no ha podido decretar sanciones contra Rusia porque Rusia es un miembro permanente del Consejo de Seguridad. Entonces, Estados Unidos es el que lidera las sanciones de la comunidad internacional contra Rusia. A Estados Unidos lo sigue la Unión Europea, lo sigue Japón, Australia, Nueva Zelanda, Canadá. Estas sanciones también han recibido el apoyo de otras naciones del mundo, además de las que mencioné. También las sanciones han visto el apoyo, y esto es raro, normalmente no sucede, del mundo corporativo. Corporaciones multinacionales que normalmente se resisten a sancionar, dado que se compromete sus intereses económicos y comerciales, se unieron a las sanciones y vimos el éxodo de grandes corporaciones que operaban en Rusia, vimos el éxodo de ese mercado. También hubo sanciones culturales y deportivas, el COI y la FIFA sancionaron a Rusia. Igualmente el sector cultural lo hizo y la economía rusa ha sido impactada por estas sanciones, aunque, como les decía, tardan en ponerse en marcha y tardan mucho más en dar resultados y, por supuesto, más en ser desmanteladas. Entonces, habrá que ver. El sentido de estas sanciones, pues, es que Rusia renuncie a las hostilidades contra Ucrania. Veremos, habrá que ver si estas sanciones le alcanzan a Occidente para lograr este objetivo. Como pueden ver en este gráfico, Rusia ya superó a Irán como el país más sancionado del mundo. Y bueno, a continuación, los tipos de sanciones que se le han aplicado a Rusia son variados. Tenemos sanciones individuales contra personajes del régimen ruso, contra el propio Putin, y contra el canciller Lavrov, y contra los jerarcas de las corporaciones rusas, etcétera. También tenemos sanciones de tipo económico más amplias, entre ellas la prohibición de transacciones de activos y reservas del Banco Central de Rusia y del Fondo Soberano Ruso, restricción de la adquisición de deuda soberana rusa y los flujos financieros procedentes de Rusia. ¿Se acuerdan de lo del SWIFT? Pues también se lo aplicaron, y esto afectó a los dos bancos más importantes de la Federación Rusa. También hay sanciones económicas dirigidas a sectores clave de la economía rusa, como la energía, el transporte, la aeronáutica, la industria de defensa, materias primas y la prestación de servicios. Y también muchas tecnologías que le permiten a Rusia elaborar pertrechos militares. También se ve especialmente afectado el sector energético para financiar la guerra librada por Rusia. Ya les habló el maestro Arellanes de todo este impacto que ha tenido, por ejemplo, lo del Nord Stream y demás. Esto, pues, a pesar de que mucho se hablaba del energy leverage de Rusia frente a la Unión Europea. También se tomaron medidas contra las campañas de desinformación y manipulación de la información, entre ellas la suspensión de la emisión en los Estados miembros de la Unión Europea de Sputnik, del RT, de Rosia
1 de REN-TV, de Pierre Vicanal, y esto se ha dicho, cesará hasta que terminen las hostilidades contra Ucrania. Bueno, voy a hablarles ahora de la autarquía financiera y la reorientación comercial que ha desarrollado Rusia a manera de protección contra las sanciones. Como acabamos de ver muy apretadamente, muy rápido, Rusia está acostumbrada a que la sancionen. Digo, por supuesto no le gusta que la sancionen, pero sabe que está expuesta a sanciones desde los tiempos soviéticos, y esto que ha generado pues una cierta resiliencia. Rusia es resiliente a las sanciones hasta cierto punto. Y algo que podemos ver es que cuando fueron aquellas sanciones de 2014, cuando se anexó Crimea, sí hubo sanciones muy implacables, quizá no tan poderosas como las que ahora enfrenta el gobierno de Vladimir Putin, pero se preparó mejor desde 2014 a la fecha para resistir a las sanciones. En 2014 salieron capitales del país y también hubo el declive. Esto fue un efecto importante, colateral para Rusia, el declive en los precios internacionales de los hidrocarburos. Entonces esto pegó en la economía rusa. Pero algo que ha hecho Rusia pues es estrechar sus relaciones comerciales con China y reducir sus relaciones con la Europa comunitaria. Vamos a ver a continuación cómo es que Rusia ha estado reorientando sus relaciones con socios comerciales. En estos momentos, pues China es el principal origen de las importaciones de Rusia, por encima de Alemania y de manera bastante prominente, como pueden observar en el gráfico izquierdo. China duplica en montos a las importaciones que hace Rusia respecto a las de Alemania. Y ahí pueden ver que Bielorrusia es un aliado político, económico muy importante. Rusia también sancionado, por cierto, por la comunidad internacional. Y luego viene el comercio con Estados Unidos, que como pueden ver es pequeño. En realidad no hay tanta interdependencia económica. Y este es otro tema importante cuando hablamos de sanciones, porque algo que generalmente se observa es que si hay mucha interdependencia entre el sancionador y el sancionado, es muy probable que el sancionado cambie su conducta. Ejemplo, México, Estados Unidos con Trump. México rápidamente hizo lo que Trump dijo: contén la migración, y México lo hizo, pero rapidito, flojito y cooperando. En el caso de Rusia no hay esta interdependencia tan fuerte con Estados Unidos. Entonces, quizá Estados Unidos puede decretar muchas sanciones que le pegarán ciertamente a Rusia, pero Rusia no depende mayoritariamente del mercado de Estados Unidos, ¿ok? Depende cada vez más de China. Entonces, China se ha convertido en una especie de salvavidas para Rusia, y esto no de ahora, sino desde lo que ocurrió en 2014. China ya es el socio más importante de Rusia. Y luego, pues aquí pueden ver cómo ha crecido el comercio con China. Tanto las exportaciones como las importaciones. China quiere estrechar las relaciones con Rusia porque Rusia tiene una serie de insumos que son esenciales para la prosperidad y el crecimiento de China. Efectivamente, los combustibles, ¿no? Es uno de estos aspectos. Y bueno, este gráfico de la derecha no deja de ser interesante. ¿Cuáles son las visiones en Rusia sobre los enemigos de Rusia? Como pueden ver, se tiene una opinión muy negativa de Estados Unidos y se tiene una opinión estable, positiva de China, ¿sí? O sea, creció a partir de 2016 la visión que se tiene en Rusia sobre China, y pues podemos ver que mayormente se considera un problema para Rusia, en la opinión pública rusa, a Estados Unidos. Bueno, en la siguiente podemos ver los intereses de China hacia Rusia, rutas de combustibles, oleoductos, gasoductos. Por supuesto, también está el tema del acceso al Ártico en la medida en que se produzca el deshielo del casquete polar en el Polo Norte. Esto abrirá rutas de navegación y por supuesto, China requiere la colaboración de Rusia para llevar esto a buen puerto. Y ahí están los principales destinos de exportaciones. Mientras Occidente sanciona a Rusia, Rusia vende muchísimo a China y, atención, a India. India también se ha convertido en un socio comercial muy importante de Rusia,
Y ojo con Turquía, Turquía que, bueno, en el principio de esta operación militar especial ofreció buenos oficios y logró sentar a las partes en conflicto para que dialogaran. Fue un momento muy interesante. Ahorita, pues Turquía está un poco rebasada. Aparte, Turquía, al margen del terremoto que vivió, tiene elecciones presidenciales este año, entonces está un poco más en los temas internos, pero no dejen de observar cómo ha aumentado el comercio de Rusia con China, con India, con Turquía y el perfil menor que tienen los países que sancionan a Rusia, ¿no? Bueno, las sanciones que aplica Rusia, vamos a hablar rápidamente y con esto voy a ir cerrando. Rusia, la URSS han aplicado sanciones, ¿sí? No crean que las sanciones son un privilegio solo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o solo de Estados Unidos o de los occidentales. También la Unión Soviética, Rusia tiene una larga historia de sanciones que ha aplicado por diversas razones y en distintos momentos. En la era soviética castigó a Yugoslavia, esta Yugoslavia rebelde que no se quería ceñir a lo dispuesto por Stalin, y durante 48 al 55 se aplicaron un montón de sanciones. Fíjense que Tito, en los primeros años posteriores al fin de la Segunda Guerra Mundial, sí buscó anexarse territorios de Italia y organizó varios encontronazos contra Estados Unidos, y la Unión Soviética estaba muy molesta porque pues, la Unión Soviética no quería otro conflicto más después de haber emergido muy golpeada de la Segunda Guerra Mundial. Entonces Stalin sancionó a Tito. Pero cuando murió Stalin, las sanciones de la Unión Soviética contra Yugoslavia amainaron en la era de Nikita Khrushchev. Y bueno, ya en épocas más contemporáneas, en la década de los 90, Rusia aplicó un montón de sanciones a los estados de la Comunidad de Estados Independientes, un poco para disciplinarlos, ¿no? Por ejemplo, les decía, si no te alineas conmigo, me tienes que pagar la deuda externa que te corresponde de tu porción de la era soviética, ya. Entonces, pues sí, logró disciplinar a varios miembros de lo que hoy es la Comunidad de Estados Independientes y enojó a otros que después se apartaron de la tutela rusa. Y por supuesto, desde 2014, con motivo del tema de Crimea, Rusia aplica sanciones contra Estados Unidos y contra la Europa comunitaria. Bueno, no voy a profundizar en esto de los ductos erigidos por la URSS Rusia para suministrar gas y petróleo a Europa, pero sí se han aplicado sanciones, por ejemplo, en los años 60, a partir de este oleoducto de la Amistad o el gasoducto siberiano de los años 80, y ahora tenemos la situación con el Nord Stream, pero bueno, este fue saboteado como ya se explicó. Para cerrar algunos posibles escenarios, yo creo que las sanciones sí han influido en el declive del PIB de Rusia. Ahorita vamos a ver unas cifras de cómo se desplomó el PIB de Rusia el año pasado, desde el arranque de esta operación militar especial. Pero aún con ese declive, que es del 11% del PIB, es un declive muy pronunciado, como se imaginarán, no parece que las sanciones hayan sido fatales. Por otro lado, tenemos que ver lo que Rusia ha hecho para paliar los impactos de las sanciones. De las cosas más importantes que hemos visto en este apretado resumen que les estoy presentando es que las relaciones con China se han incrementado y todo apunta a que crecerán aún más, sobre todo por el atractivo energético que para Beijing tiene Moscú, pero también Rusia, recuerden, es el país más grande del mundo, tiene más de 17 millones de kilómetros cuadrados, tiene un montón de minerales estratégicos, oro, en fin, es muy atractivo el territorio ruso desde el punto de vista de minerales y petróleo y gas. Un tema concomitante, decíamos, es el interés del acceso al Ártico a través de Rusia para China, y esto obviamente lleva a entendimientos entre los dos países. Quiero que veamos en el siguiente gráfico cómo se ha comportado el PIB de Rusia. Es fascinante esto, ¿no? Pueden ver un punto de quiebre importante en 2009, que es cuando se produjo la crisis de Lehman Brothers, ¿no? Y vean, el PIB ruso se cayó menos 7.8, ¿no? Luego vean cómo cayó el PIB ruso después de la toma de Crimea. Fue una caída de menos 2 puntos porcentuales. Fue una caída. Y a raíz de ahí ha tenido el PIB ruso un comportamiento bastante mediocre, ¿no? Volvió a caer el PIB en 2019.
en 2020, perdón, por la pandemia, no cayó fatalmente, ¿no? Pero sí hubo un declive con la pandemia, y vean lo de 2022, el año pasado decreció en un 11%. Estos datos parecerían corroborar que sí, las sanciones le han pegado a Rusia, sí decreció en un 11%, pero Rusia puede todavía maniobrar a pesar de esta caída de la riqueza que posee. Otros posibles escenarios de esta crisis es que se exacerbe el nacionalismo ruso como resultado de las sanciones, y esto está siendo medido de distintas formas. Hay un montón de encuestas, tanto de Levada como de otras encuestadoras occidentales, y se encuentra que efectivamente hay un apoyo a Putin. Ahorita vamos a ver cómo está Putin en las encuestas de popularidad dentro de Rusia. Pero también hay muchos hablan de nostalgia por la Unión Soviética por parte de la población rusa. En realidad, lo que estamos observando en la población rusa mayormente es un sentimiento anticapitalista creciente. Se siente que el capitalismo no tiene las bondades que se esperaría, ¿sí? Hay también un sentimiento antieconomía de mercado. Por supuesto, hay un sentimiento antioccidental, y también hay una minoría de la población que aspira a que resurgiera la Unión Soviética, pero creo que lo que más está pesando ahorita en la opinión pública rusa es el sentimiento anticapitalista y antieconomía de mercado, a lo que se le atribuye muchos de los males que enfrenta la economía rusa. Decirles a continuación que la economía de Rusia no es un jugador mayor en el PIB mundial. Sin embargo, como lo decíamos hace un momento, tiene sectores nicho que en un mundo globalizado importan. Ya se habló aquí de alimentos, de minerales, su extenso territorio, el acceso al Ártico, etcétera. Y su expertise en la industria aeroespacial, y por supuesto también su expertise en tecnologías militares. Las sanciones tendrán efectos en el largo plazo para el país, pero el país, ha mostrado resiliencia tras una larga historia de sanciones desde al menos la era soviética, y está mejor preparada hoy que respecto a 2014. Por otro lado, vamos a ver el gráfico de la popularidad de Putin. Ya ven que, por ejemplo, el presidente López Obrador siempre nos presenta lo popular que es. En las encuestadoras occidentales presentan a López Obrador abajo de Narendra Modi, del primer ministro indio. El primer ministro indio parece que es el más popular a nivel global, pero vean la popularidad de Putin, llega a más del 80% en la población rusa. Es decir, hay un consenso de la población rusa en general. Digo, hay opositores y hay arrestos a quienes se oponen a la guerra, pero en general hay un apoyo de la población rusa a Putin, y este no es un tema menor, porque el próximo año es año de elecciones presidenciales en Rusia, y esto podría tener, el conflicto armado podría tener un efecto en términos de legitimar al régimen, dado que las sanciones podrían ser utilizadas como un discurso para explicar los problemas que aquejan al país y para elevar aún más este sentimiento anticapitalista y antieconomía de mercado que subsiste en la Federación Rusa. Finalmente, y con esto cierro, Rusia ha estado fortaleciendo relaciones no solo con China, ya vimos la importancia que tiene China económicamente para la Federación Rusa, también lo está haciendo con los BRICS. La próxima semana nuestra mesa va a estar dedicada a este tema, a los BRICS y Rusia, y la guerra en Ucrania, claro. También Rusia ha estrechado relaciones, pues vean con quiénes, con todos los que Estados Unidos ha definido como enemigos. Bueno, a India todavía no la caracteriza como enemigo, pero vean quiénes son los aliados de Putin. Entonces, a la larga, ¿qué está produciendo este régimen de sanciones tan amplio contra Rusia? Pues que Rusia teja alianzas que están polarizando al mundo. Gracias. Muchas gracias a la doctora María Cristina por esta presentación tan nutrida sobre sanciones. Les recordamos al público en Facebook Live y aquí en la sala de Zoom que emitan sus preguntas. Ahora vamos a dar paso a las preguntas. Nada más me gustaría dar unos comentarios. Fue una presentación muy nutrida sobre qué tipos de sanciones hay en el ámbito, qué tipo de sanciones pueden aplicar los países. Hay desde las multilaterales, regionales, las dirigidas.
las sanciones, bueno, ya lo presentó la doctora, cómo existen diferentes objetivos y que los resultados hay discrepancias sobre cómo medir si funcionan o no, ¿verdad? También es muy interesante esto de la historia que presenta, que no es la primera vez que Rusia, bueno, antes la ex Unión Soviética, se había enfrentado también a sanciones. Uno de los casos fue durante la invasión a Afganistán, en la cual pues hubo sanciones a los Juegos Olímpicos y también a la venta de granos, ¿no? Es también muy interesante cómo justamente a partir del 2014, a partir de la invasión de Crimea, Rusia empieza a diversificar cómo presenta, cómo ha habido una diversificación en los socios comerciales, específicamente con China, y que justamente toda esta interdependencia con países como China se ha acrecentado debido al interés que existe por los combustibles y por el acceso al Ártico. Ahora les agradezco mucho a todos sus presentaciones. Ahora vamos a dar paso a la sesión de preguntas, en las cuales hay una serie de preguntas que se han ido originando, y les voy a pedir que las contesten de acuerdo a su orden de participación. Primero, para el maestro Juan Arellanes, la pregunta es: ¿cómo afecta a México en los precios del gas que compra Estados Unidos el aumento de los precios del gas que Estados Unidos vende a Europa? La siguiente pregunta es al doctor Agustín, y es que si puede comentar lo del maíz transgénico y la disputa con Estados Unidos, y que si la disputa con Estados Unidos ayudaría a México a la soberanía alimentaria. La siguiente pregunta, que es para todos, es: ¿qué tan certero es asegurar que Estados Unidos, con la ayuda de Noruega, hayan sido los autores de la destrucción del Nord Stream? Y de ser posible, si no es un ataque directo, no solo contra Rusia, sino igualmente contra Alemania. La siguiente pregunta es que ¿qué tan probable sería que Estados Unidos busque una alianza diplomática con China para poder influir en la decisión de Rusia de seguir con la invasión a Ucrania? Y estas son las preguntas que tiene el público para ustedes. Quisiera que tienen 2-3 minutos para contestarlas, y por favor háganlo en el orden de sus presentaciones. De acuerdo, entonces comienzo yo. La primera pregunta respecto al precio del gas. Los precios del gas, no hay, como en el caso de los mercados petroleros, unos precios que podríamos considerar globales o casi globales, como puede ser el West Texas. El mercado del gas está muy regionalizado. La diferencia de costos entre el gas que se transporta por gasoducto y el que se licúa y se transporta por buque es muy, muy grande. Asia-Pacífico paga los precios más altos del gas tradicionalmente porque se abastece esencialmente por buques gaseros. Y México tiene la enorme ventaja de la contigüidad geográfica con Estados Unidos, por lo tanto nos abastecemos por gasoducto y el precio es bastante bajo. Ha sido, me atrevo a decirlo así, una bendición para México, el fracking estadounidense, que ha generado un excedente de gas. Y ahora está ocurriendo una situación peculiar. Cuando podríamos pensar que con la situación en Europa derivada de la guerra en Ucrania y las sanciones concomitantes, el precio del gas se iba a elevar, tuvimos la sorpresa de que el gas bajó de precio para México. Y bajó de precio por una serie de factores. Primero, porque el flujo es por gasoducto y tiende a ser generalmente barato. Pero también porque en la industria petrolera de Estados Unidos, en la industria del shale oil, está ocurriendo algo muy peculiar. Se está alcanzando el pico de producción de fracking
Muchos de los más importantes yacimientos que se han explotado en la última década están ya en una fase de agotamiento. Esto aplica para Eagle Ford, esto aplica para Bacon, pero no así para Permian, que todavía sigue creciendo. En donde el petróleo ya se está agotando, la densidad disminuye y hay una mayor proporción de gas. Así que hay abundancia de gas de antiguos pozos petroleros de fracking. Y esto creó una sobreabundancia que llevó a precios más bajos para México, pero que al mismo tiempo anuncia que ya no quedan muchos años de bonanza. Y eso nos obliga a pensar seriamente cómo vamos a suplir ese gas del que hemos gozado de precios tan bajos durante tantos años. Entonces, en resumidas cuentas, México no está sufriendo definitivamente los altos precios del gas que sí está sufriendo Europa. No sé si contesto otras preguntas vinculadas conmigo o nos vamos dando la palabra. ¿Sí? Ok. Sí. Bueno, me involucra esta pregunta de qué tan certero es asegurar que Estados Unidos, con la ayuda de Noruega, haya sido el autor de la destrucción de Nord Stream. No hay certezas, ¿no? Hay un artículo periodístico de Hersh diciendo que unas fuentes anónimas le dijeron que desde el ejército de Estados Unidos se planificó la operación de sabotaje. Inmediatamente los dirigentes estadounidenses negaron esa acusación del artículo periodístico, pero hay una cosa que a mí me llama, bueno, diría dos cosas que a mí me llaman la atención poderosamente y que convierten al sabotaje del Nord Stream en uno de los asuntos más turbios, más complicados y más propenso a teorías conspirativas en mucho tiempo. Primer aspecto, no hay una clara voluntad de hacer una investigación seria. Si realmente existiera esa voluntad, ya se hubiera realizado y habría capacidades técnicas sobradas de la OTAN, de Estados Unidos, de la Unión Europea, para identificar claramente qué pasó. Y sin embargo, a pesar de que, bueno, Rusia lo ha exigido, por supuesto no van a complacer a Rusia, pero lo curioso es que Alemania no lo exige. Es decir, ¿por qué no hay una investigación seria? ¿Por qué no se quiere llegar al fondo del asunto? Eso es lo primero que, por supuesto, causa muchísimas suspicacias. Lo segundo, la semana pasada, ¿no es cierto? A principios de esta semana, se publicaron en 3 grandes diarios de Estados Unidos, en el Washington Post, en el New York Times y en el Financial Times, coordinadamente, un artículo en donde se revela a partir de fuentes anónimas del propio ejército estadounidense que hay indicios de que fueron grupos de Ucrania quienes llevaron a cabo el sabotaje. Y aquí se ha empezado a desarrollar una teoría de la conspiración, porque bueno, si algo sobra es imaginación para hacer teorías de la conspiración, pero que a mí me llama mucho la atención porque cuadraría con otros elementos. En realidad no podemos saber quién fue, pero el hecho de que se empiece a sugerir que fue Ucrania puede tener consecuencias muy importantes. Y la más importante de todas es que Boris Pistorius, el secretario de Defensa de Alemania, señaló que si Ucrania fue capaz de atentar contra una infraestructura crítica y vital para Alemania, entonces Alemania no va a respaldar más a Ucrania. ¿Okay? Es una declaración durísima, durísima del secretario de Defensa de Alemania, ¿no? Y la teoría de la conspiración que surge ante esta declaración del secretario de Defensa de Alemania es que la reciente visita del canciller alemán, Scholz, a Washington fue, eso es lo que sugieren muchos analistas, insisto, esto es completamente conspiratorio en el sentido de que no tiene una evidencia, nadie puede saber de qué habló Scholz con Biden, sugieren que en realidad fue a decir que hay demasiada presión en Alemania por saber qué fue lo que pasó y que Scholz dijo hay que encontrar una solución y que posiblemente esa solución sea pues echarle la culpa a Ucrania, que tendría motivos suficientes, aunque no capacidades técnicas para hacerlo, y esto llevaría a que la situación que para Ucrania ya es demasiado grave en el campo de batalla, sobre todo porque hay una verdadera y triste masacre de ucranianos en Bakhmut, terrible y espantosa, y hay un problema grave de apoyo para proporcionar munición a Ucrania. La OTAN jamás pensó que se iban a quedar sin munición.
¿no? Entonces, posiblemente la situación en Ucrania ya esté acercándose a un punto de inflexión importante y pudiera ser una ocasión adecuada para salvar la cara, ¿no? Antes de que pues, Occidente deje de apoyar a Ucrania. Insisto, de esto nada es certero, pero lo que sí es certero es la declaración del secretario de Defensa alemán, muy fuerte, y que pues curiosamente, después de la visita del canciller alemán, se publicaron estas suspicaces investigaciones de inteligencia estadounidense. Muchas gracias, maestro. Ahora Agustín, doctor Agustín. Sí, muchas gracias. Rebeca, bueno, pues la pregunta en términos de, si mal no recuerdo, es de el maíz transgénico, ¿no? En términos de las compras de Estados Unidos. Bueno, pues aquí es como que una cuestión que me parece que cuando uno analiza en un contexto general, hay como que una contradicción, digamos, por parte del gobierno, ¿no?, federal. Eso tiene que ver porque, bueno, el tema del maíz transgénico desde muchos años se sabe, ¿no?, que hay una correlación, diversos estudios datan con daños en la salud, sobre todo con la presencia de cánceres, ¿no?, que tienen que ver con cánceres vinculados con las condiciones de alimentación. Estoy hablando esofágico, gástrico, en fin, ¿no? Además de otro tipo de afectaciones a nivel celular. El punto es aquí que, pues, históricamente decíamos en la presentación, bueno, México tiene una alta dependencia, sobre todo con Estados Unidos. Estados Unidos, en su condición obviamente de ser un granero del mundo, que hay que decirlo así, en granos básicos, es el que exporta básicamente y alimenta al mundo, pues obviamente ha implementado ciertas condiciones de la producción que no va a cambiar, ¿sí? Y obviamente eso implica tener que hacer maíces más resistentes a cualquier situación climática, ¿no?, que asegure que la cosecha va a salir, ¿no? Y eso obviamente es uno de los muchos componentes que tienen que ver con modificaciones a nivel celular de las semillas, hacer semillas transgénicas Terminator, que solamente sirven para un ciclo de siembra y que al final no las pueden reinsertar los campesinos, ¿no?, en los nuevos ciclos productivos. Generas una dependencia con la agroindustria, que los produce, las semillas, las controla y decide a quién distribuirlas o no. El punto con el gobierno aquí, bueno, esto planteado de esta forma, pues obviamente tenemos esta dependencia con el suministro de semillas. Digo, dejamos la autosuficiencia alimentaria, nos volvemos dependientes de un esquema de libre mercado y esa es una de las consecuencias. El problema ahorita es que, si ustedes recordarán, hubo un decreto para decir no vamos a importar maíz transgénico para el consumo de tortillas y humano, pero para procesos industriales y de engordar animales, pues sí. Pero resulta que pues quien se come la carne regularmente somos los humanos, ¿no? Por lo menos, que va a engordar las reses, pues nos vamos a comer de todas formas, el maíz, ¿no? El punto también aquí radica en que esa dependencia no se va a quitar por el TEMEC, por el compromiso entre las importaciones y exportaciones, pero además aquí como que este decreto que hizo el gobierno, pues no tiene sustento, porque imagínense, cuando estamos en el segundo proceso ya de control de precios de la canasta básica que se disparó, ustedes recordarán que dijo el presidente, bueno, pues saben que para controlar la inflación vamos a darle de manera indirecta un subsidio a las empresas. ¿Qué es lo que van a hacer? Bueno, entre otras cosas, para bajar costos, voy a dejar que ustedes en el mercado internacional decidan a quién comprar los alimentos que quieran para sus procesos industriales, o en este caso, para pues el esquema de la estructura alimentaria, ¿no?, de lo que van a ofertar. Decía, la mayor parte, por ejemplo, particularmente el maíz, donde lo comemos, regularmente es en tortilla. Gran parte de las tortillas que hoy en día consumimos, pues ya ni siquiera las compramos en la tortillería, sino en supermercados o tiendas de conveniencia, y son procesadas. Y estas empresas, digamos, con digámoslo así, esquema que dijeron para controlar precios, pues tú impórtalas de donde quieras. Y el Estado se lavó las manos, en este caso que es antes con la COFEPRIS y con COFEPRIS, perdón, y con la SENACICA, de vigilar la inocuidad y la sanidad de los alimentos que se importaban en el país. Entonces, a las empresas se les dio rienda suelta para que en donde encuentre los productos más baratos, maíz más barato, aunque sea transgénico, si baja costos, pues impórtalo. Entonces se pasaron por alto la regulación que estaban impulsando, incluso desde el Congreso, para prohibir el maíz transgénico, ¿no? Entonces, es una falacia porque al final, quienes ahora controlan los insumos, tanto de importación del mercado exterior, perdón, o de consumo en el mercado nacional, son las empresas, sin un marco regulatorio que nos permita como consumidores saber que el maíz transgénico pues puede ser que realmente no lo estamos consumiendo, ¿no? Pero pues esas son las situaciones donde inclusive pues lo que puedo decir es que eso no se va a acabar, ¿no?, por los sistemas productivos que tenemos tanto a nivel internacional como a nivel nacional. Sí, muchas gracias. Ahora, doctora María Cristina.
Sí, gracias. Tendrán una Sí. pregunta. Bueno, preguntan sobre una posible alianza entre China y Estados Unidos y el plan de paz que propuso China para resolver este crucigrama. Yo partiría primero de que esta guerra entre Rusia y Ucrania es una guerra proxy, una guerra de proximidad. Es decir, se libra en Ucrania, pero en realidad los contendientes no son los que parecen, no es propiamente una guerra ruso-ucraniana, es una guerra de Rusia contra Occidente, contra Estados Unidos y contra Europa por un posicionamiento que busca Rusia en el contexto actual. China sí buscaría, con su plan de paz, que cesaran las hostilidades. China necesita que haya un entorno menos belicoso en el mundo porque es una potencia económica que además, recuerdan, tiene su ruta de la seda que pasa por Ucrania. Entonces necesita que haya paz en esa parte del mundo para que se pueda alimentar este gigantesco proyecto geopolítico que mantiene. Pero como es un proyecto geopolítico chino, va a ser difícil que cuente con el apoyo de Estados Unidos y de la OTAN o de los países europeos, ¿verdad? Y simultáneamente, esto lo comentamos en la sesión del viernes pasado, simultáneamente a la propuesta de China de un plan de paz para resolver el crucigrama de la guerra entre Rusia y Ucrania, han acontecido un montón de acusaciones contra China, otra vez con el tema del origen del COVID, ¿no? Otra vez volvimos a un tema que ya estaba resuelto, más o menos, donde dijo FBI que tenía sospechas de que China liberó de manera deliberada el bicho en un laboratorio para enfermar al mundo. Bueno, ya habíamos superado eso, ¿sí? Y ahora lo regresan justo en el momento en que China está proponiendo un plan de paz para Rusia y Ucrania. Y por supuesto hay mucho hostigamiento de Occidente hacia China por los derechos humanos, por lo de Taiwán, por lo de los uigur, en fin, es la historia que no termina. Entonces, lo que busca Occidente es descalificar a China como un mediador. Pero no hay que perder de vista que es un plan interesante el que está proponiendo China. Y por otro lado llegó otra pregunta respecto a estos números de popularidad que tiene Putin y preguntan si no se trata de una manipulación. La sesión de la semana pasada estuvo dedicada a la guerra informativa, a las guerras híbridas y a toda la manipulación informativa que se ha generado alrededor de esta guerra. Yo me permitiría recordarles que las justificaciones que dio Putin para iniciar las hostilidades contra Ucrania incluyen la ampliación de la OTAN al espacio postsoviético, algo que es real, o sea, sí es cierto que la OTAN se ha ampliado al espacio postsoviético, ignorando la sensibilidad geopolítica de Rusia, esto también es cierto. También Rusia dijo que quería desnazificar Ucrania, que por eso estaba haciendo esta incursión bélica y que tenía que proteger a ciudadanos que estaban siendo violentados por el gobierno ucraniano. Estos fueron algunos de los elementos que mencionó Putin para justificar la invasión a Ucrania. ¿Que ha habido una guerra informativa? Sí, tenemos una guerra híbrida simultánea al conflicto de alta intensidad que estamos observando. Hay una guerra híbrida donde cada quien da su versión de los hechos y busca que el otro se vea mal. Pero la realidad es que al margen de estas guerras híbridas y de estas operaciones de información y desinformación, donde Rusia, por supuesto, es un maestro de las guerras de información y desinformación, pues es parte de la herencia soviética, sí podemos observar un consenso hacia Putin dentro de Rusia. Rusia no es, Putin no es nada querido fuera de Rusia, ¿no? Pero dentro de Rusia hay un cierto consenso. De otra manera, tendría muchos problemas para maniobrar Putin, con todo y que sea autoritario y todo lo que ustedes gusten y manden. Él está maniobrando y está canalizando cierto sentir de la población rusa a través de este conflicto. Entonces, sí podemos hablar de que hay una guerra informativa, sí, pero también hay una aprobación de un sector muy importante de la población rusa hacia la gestión que Putin está teniendo en esta guerra. Y el tema del nacionalismo, estamos en un momento donde el nacionalismo se exacerbó en todo el mundo. Yo lo atribuyo en parte a la pandemia. La pandemia nos volvió muy egoístas, ¿no? Primero yo quiero vacunas para mí, primero los insumos médicos para mí y preguntábamos, ¿no? A la OMS, oigan, ¿y África? No, porque primero soy yo, primero yo.
todos los insumos médicos para mí. Desde la pandemia tenemos esta cosa del nacionalismo y ahora este conflicto bélico está exacerbando el nacionalismo nuevamente. Así que, bueno, esto también podría influir ciertamente en los índices de aprobación que tiene Putin. Entonces, todo esto está jugando en la contienda. Muchas gracias por su respuesta. Muchas gracias también a todos los ponentes, sus nutridas aportaciones en estas diferentes aristas de lo que, en estas diferentes aristas y también con su relación hacia México, ¿no? Que en algunos casos desmitificando algo, desmitificando algunas comentarios que se han dado en la prensa. Les agradecemos mucho, también a los que se encuentran en la sala aquí en Zoom, en los que a los que están en Facebook Live, y los invitamos a la siguiente sesión que organiza el Centro Olof Palme, que será sobre la postura de los BRICS ante el conflicto entre Rusia y Ucrania. Y esperamos contar con su participación la siguiente semana. Muchas gracias también por invitarme a moderar esta mesa, que ha sido muy enriquecedor para mí escuchar todas estas presentaciones. Y bueno, gracias y hasta la próxima.